Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hace pocos días todos nos sorprendimos con un protocolo que subió el Ministerio de Salud. Y uno piensa, Ministerio de Salud, bueno, ¿qué nuevas formas de curación van a estar al alcance de los ciudadanos? No, no es así. Este protocolo, que está muy cuestionado y que tiene un nombre más largo todavía, Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, encierra, es un eufemismo, porque en realidad interrupción legal del embarazo esconde la legalidad del aborto. Por eso la Conferencia Episcopal sacó un documento cuestionando el protocolo, cuestionando que dentro del protocolo no se respeta la objeción de conciencia. O sea, en un artículo se habla de la libertad de los médicos y en el siguiente artículo dice que tendrán obligación de realizar la práctica si no hubiera otra persona. Bueno, para hablar de esto y que entendamos un poco más y podernos explicar qué es lo que nos está pasando, hemos invitado a una persona que precisamente entiende de leyes y entiende mucho de familia también. Bienvenido, Gabriel Massingui, a nuestro programa. ¿Qué tal, Olga? Muchas gracias. Bueno, a ver, Gabriel, ¿qué nos está pasando con este protocolo? Mira, lo primero que te diría es que el protocolo se inscribe dentro de una tendencia muy fuerte y muy nutrida de sistemáticos ataques contra la familia y contra la vida, a los que uno ya a esta altura está bastante acostumbrado, que son sistemáticos, que son reiterados, que son persistentes y que tienen lugar no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. O sea sí. que... Sí, porque hay como una avalancha, ¿no? Bueno, claro, hay una cancha inclinada, sí, digamos, en donde se ve claramente avasallada la idea de familia, lo que podríamos entender como una recta concepción de la sexualidad, y yendo más allá todavía, el derecho mismo a la vida. Todo esto con un gran disfraz de palabras, con una terminología deliberadamente equívoca, de manera que parece esto un diálogo entre sordos. Yo pienso que una primera forma de esclarecer el tema consiste en ver de qué estamos hablando en el sentido terminológico. Es decir, lo que se suele hacer es envolver de palabras confusas ideas que en el fondo no son tan confusas. Este protocolo puntualmente ya trae en su enunciado, primero en su título, una cosa que es absolutamente falsa y absolutamente contraria, no solamente al orden moral, sino al orden jurídico de nuestro país, porque habla del derecho a la interrupción legal del embarazo, derecho que no existe dentro de lo que es el derecho argentino y dentro de lo que es... Claro. Pero digamos, todo es una enorme confusión, sí, que tiene mucho que ver con las palabras, con el idioma. Sí, sí. En definitiva, cuando se habla de la interrupción del embarazo se quiere aludir al aborto. Que no se lo nombra. Cuando se habla del aborto se quiere aludir al derecho a matar al hijo. Eso es lo que de eso estamos hablando, digamos. Exacto. Yo a veces comento en la facultad, a propósito de esta confusión de palabras, ¿qué ocurriría si yo, volviendo de la facultad, pongo este ejemplo en clase, pisara un perro, viniera por Libertador y pisara un perro, y llegar a casa y le contara a María, mi mujer, María, ¿sabés qué? Interrumpí la vida de un perro. María me diría, ¿pero qué? ¿Lo mataste? Sí, lo maté, el tipo venía viviendo y le interrumpí la vida, ¿sí? Lo pasé por encima y lo dejé chatito, como en los dibujitos animados. Pero no, entonces no decimos matar, no decimos abortar, damos vuelta el argumento y hablamos de un supuesto derecho a la interrupción del embarazo, que quiere decir abortar y matar, por lo tanto, a una criatura hijo que ya ha sido traída a la vida. Entonces, bueno, este protocolo
es un caballo de Troya, digamos, dentro de esta guerra de valores en la que estamos inmersos. Mirá que son muchas cosas que nos están pasando. Son muchas y continuas y en todos los frentes. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con buen humor, defendiendo los valores que deban ser defendidos, pero también teniendo conciencia de que esto forma parte de algo mucho más grande. Sí, ¿no? Un plan siniestro a nivel mundial. Pero te hago una consulta. Sale el protocolo, lo suben a la página del ministerio, y al otro día yo empiezo a leer con firma de la presidenta. Pero cuando vos lo lees, no tiene la firma de la presidenta. ¿A qué equivale eso también, para poner claridad? Mira, tengo entendido, yo no he seguido demasiado detalladamente los pasos formales y legales. Tengo entendido que el protocolo primero, proviene de una segunda línea o tercera línea del Ministerio de Salud Pública. Sí. No es, por lo tanto, ley, no es obligatorio como pretende serlo. Claro, pero permite. Bueno, pretende serlo, pero de ninguna manera lo es. Creo que es absolutamente inconstitucional e inválido. Tengo entendido que no está siquiera publicado en el boletín oficial, con lo cual carece de toda obligatoriedad. Se da de patadas con lo que dice el Código Civil argentino vigente por poco tiempo más. Se da de patadas con lo que dice el Código Penal, que reprime el aborto como un delito. Se da de patadas con lo que dice el nuevo Código Civil argentino, que en uno de sus no tantos aciertos dice que la persona humana comienza en el momento mismo de la concepción. Es decir, es una cosa que choca contra todo el orden jurídico y antes que eso contra el orden moral, de manera muy manifiesta, muy grotesca, te diría. Pero ahí está, y significa siempre como un pasito que va pretendiendo correr los límites. Claro, va siendo la mentalidad de la gente, o sea, como siempre, trabajando con el sentimentalismo, ¿no? Por eso no usan muerte, por eso no usan matar al hijo, por eso no usan... Bueno, entonces sensibilizan, y pobre la chica que fue violada, y que entonces hay que interrumpir el embarazo, pero no dicen hay que matar a un bebé, hay que interrumpir el embarazo. Es a lo que nos tienen acostumbrados. Ahora, los médicos, en este protocolo, en un artículo habla de la objeción de conciencia, qué sé yo, de respetar las creencias, pero después abajo dice que no, y además decía que es obligatoriedad para todas las instituciones públicas y privadas. Sí, son como dos normas contradictorias, digamos. Exacto, sí, llama la atención eso, porque... El protocolo va un poco más allá de a mi modo de ver, dicho sea con todo respeto, porque soy abogado, de un mal fallo de la Corte Suprema del año 2012, que de algún modo abrió un cierto camino en favor de aquellos que quieren legitimar el aborto, en caso de que una mujer hubiera sido violada. Esto da un paso bastante manifiesto, digamos, en pro de esa legalización del aborto, por las circunstancias que la mujer embarazada, supuestamente producto de una violación, debe acreditar. En un momento se decía que se exigía la denuncia de la comisión del delito de violación para poder invocar el haber sido violada. Después se dejó de lado eso, digamos, y cada vez se va como abriendo camino y facilitando los pasos a dar para llegar a una forma de aborto cada vez más automática y cada vez con menos exigencias desde el punto de vista legal. Se suele poner el acento en la libertad individual de la mujer violada, que sin duda ha sido víctima de un delito espantoso. Es decir, lógico. No hace falta que digamos es espantoso, que no estamos de acuerdo con semejante delito, con semejante conducta, y que no veamos a la mujer como una víctima que la vemos de ese delito. Pero en general, cuando hay un delito, lo que hay que tratar es de que la sanción recaiga sobre el delincuente. Y en este caso el delincuente no es la criatura engendrada, sino que es el violador. Exacto. Pero bueno, el protocolo va más allá del fallo de la Corte, que se aplicaba al caso que fallaba, digamos. La jurisprudencia, aún la de la Corte, en principio está llamada a regular
la cuestión que está sometida a la decisión de la Corte, pero la Corte no legisla. Esto va más allá, facilita enormemente la posibilidad de requerir o de exigir, podríamos decir, la práctica del aborto por parte de la mujer que dice haber sido violada, y se mete con este tema de la objeción de conciencia que resuelve de manera muy contradictoria, habiendo dado lugar a un gran debate entre los propios médicos y entre las propias instituciones, porque decimos, ¿qué hacemos con esto? El fallo de la Corte recordaba en este sentido el artículo 19 de la Constitución, que libera en conciencia a aquellas personas de hacer aquello que la ley no manda. Bueno, acá parecería que esto, que no es la ley, sino una mera resolución, un mero protocolo del Ministerio de Salud, mandaría a practicar estos abortos, y hace pasibles a los médicos, a las enfermeras, a los operadores de la salud, a los asistentes sociales. Hay toda una serie, una batería de profesiones que aparecen aludidas por este protocolo. Se refiere a ellos y hace saber que quedarán expuestos a las sanciones penales, civiles y administrativas, cuando no dieran lugar a la exigencia de la práctica de esta interrupción del embarazo de mujeres que dicen haber sido violadas. Creo que en este sentido también es, el protocolo es una aberración jurídica y ética. Pero no es improvisada, No, porque forma parte, digamos. Mira, cuando vos estás bastante en el tema, encontrás un fallo que dice esto acá, otro fallo que dice esto acá, un tratado internacional que dice aquello. Se van filtrando. La Corte, la Cámara de San José de Costa Rica, el Tribunal de San José de Costa Rica que dice esto otro, y es como un rompecabezas, en donde nada es demasiado casual. Exacto. Es más, yo te digo, en el año 95 estuve en Naciones Unidas, asistí a la PRECON de la Conferencia Internacional de la Mujer, y ahí escuché por primera vez que todos los padres eran violadores. Entonces había que proteger a las niñas, permitiéndoles llegar a la confidencialidad entre el médico que se iba a introducir en las escuelas y las niñas, para que cuando quisieran abortar, pudieran abortar. Algo loco, año 95. Lo vuelvo a escuchar en el Congreso de la Nación Argentina, donde colaboraba como asesora ad honore en temas de familia con algunas diputadas. Y aclaro ad honore, porque así no me podían tapar la boca, me iba cuando querían. Bueno, entonces vuelvo a escuchar la misma teoría, ¿no? Las legisladoras decían que había que impedir que la enfermera, el médico o la entidad médica o la policía, si era un caso que se denunciara, le preguntara a la mujer violada o que dice que fue violada, porque a veces no es tan así, que le preguntara, prohibido preguntarle si estaba segura de lo que iba a hacer, que había una vida. No había que preguntarle nada. Si la mujer decía, había que hacerlo. Y lo veo ahora en el protocolo, porque dice también, hay en el artículo donde se refiere al comportamiento que deben tener la policía y el lugar donde la mujer se va a hacer el aborto, no permite que se le pregunte a la mujer, se la haga recapacitar, porque eso le puede producir problemas psicológicos. Ni siquiera que refiera las circunstancias en las cuales dice haber sido violada, por quién, en qué circunstancias, en qué momento, nada. Todo eso podría ser traumático para la mujer. Ahora, matar al chico no es traumático para nadie. Entonces uno dice, la verdad que esto no parece... no se entiende. No parece sensato. Pero bueno, eso está dando vueltas. Ya ha habido algún pronunciamiento judicial que lo declara inconstitucional, inaplicable, inválido. Creo que no tiene mucha vida, digamos, por delante este bendito protocolo, pero también creo que va a haber, digamos, que esta batalla o esta guerra en el plano de los valores no termina acá,
sino que lo estamos viendo a propósito de los temas que regulan la familia. Hoy vi que habían otorgado una licencia por maternidad, no sé si viste, a dos padres que adoptaron, está en el diario de hoy. No le otorgan una licencia de 180 días a dos padres homosexuales que habían adoptado una criatura. La licencia es licencia por maternidad, pero se la dan a un varón, que es uno de los padres que había conformado, lo habían adoptado, pero entonces se aplican estas leyes de esta manera. Hace cosa de 15 días salió el fallo de la Corte sobre ese hombre que estaba en estado de vida vegetativa en Neuquén. Digamos, la vida al comienzo, la vida al final, la visión utilitaria de la vida desde una perspectiva crudamente individualista y egoísta. Todo esto se repite en muchos ámbitos. Se repite y lo está denunciando permanentemente el Santo Padre también, ¿no? Sí, yo personalmente pienso que está bueno que la defensa de los valores que uno procura hacer no se haga desde una perspectiva religiosa. No, desde ya. Me parece absolutamente coherente, lógico y razonable que el Santo Padre y que la Iglesia y que el Cardenal Poli, que digamos la Iglesia diga lo que dice, pues es perfecto. Pero en el plano de los medios de comunicación, yo creo que hay que tratar de defender los valores desde los valores mismos, desde el punto de vista ético, moral, del bien común. Claro, desde el orden natural. Porque si fuera cierto que las razones para estar en contra del aborto fueran razones religiosas, tendrían razón los abortistas al decirnos, bueno, si ustedes que son católicos no quieren abortar, no aborten. Pero ¿por qué pretenden aplicarnos normas que provienen de sus creencias religiosas a nosotros que no somos católicos? Entonces, uno no está en contra del aborto porque es católico, más allá de que lo sea, más allá de que la Iglesia diga lo que tiene que decir. Uno está en contra del aborto porque el aborto es un crimen que consiste en matar deliberadamente a una persona inocente e indefensa. Así como está en contra del robo, o está en contra del secuestro extorsivo, o está en contra del homicidio, es decir, no por razones religiosas. Estas conductas, vistas desde lo religioso, constituirán un pecado, pero desde el punto de vista del bien común hay que pararse en un lugar que no sea el religioso, me parece a mí, ¿no? Sí, correctísimo. Es que no es un tema religioso. No es un tema religioso. Porque la vida existía desde antes que se institucionalizaran las religiones sobre la tierra, ¿no? Si bien al hombre lo crea Dios desde nuestras creencias, ya existía, había vida y recién después empiezan a marchar, si no estaríamos hablando en el aire, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el tema del aborto es casi un tema biológico. Exacto. Es un tema de biológico y ecológico. Decimos que hay que preservar la vida de los animales que están en extinción y matamos a los hombres que dentro de poco y en algunos lugares también están en extinción porque hay pocos nacimientos. Entonces, bueno, es cuestión de afligirse y de decir, bueno, no se puede matar. Además, yo pienso, si una nación se permite el derecho de matar a un niño por matarlo, porque sus padres quieren, entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Dónde está el límite? ¿Estaríamos perdiendo los horizontes de lo ético, de lo moral? Es notable porque en el derecho contemporáneo se han ido progresivamente incorporando y proclamando, con razón, un montón de derechos, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho tal, el derecho cual, lo cual está muy bien, si no es una crítica en ese sentido. Pero en realidad, si no defendemos con toda firmeza y con toda claridad el derecho a la vida, todos los demás se caen en una especie de efecto dominó. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sentido tiene hablar tanto del derecho a la intimidad o del resguardo de la privacidad si dejamos de lado el derecho más elemental, que es el derecho a que esas personas que están vivas, que ya han sido traídas a la vida, puedan nacer? Cualesquiera sean las circunstancias, que a veces son muy extremas y muy dolorosas, en que hayan sido traídas a la vida. Es decir, yo no dejo de lado ni miro livianamente el horror que significa
el embarazo subsiguiente a una violación. Sí, debe ser horrible, sí. Tiene que ser una cosa espantosa, es un caso extremo. Porque permanentemente te recuerda la violación, ¿no? Debe ser. Que según algunos podría justificar lo que funciona ya en el Código Penal, en el artículo 86, que no es el derecho a matar. Es decir, el artículo 86 del Código Penal funciona ex post facto, decimos los abogados, con una expresión latina, es decir, funciona después del acontecimiento. No. Sí. Es decir, una vez que se ha producido el aborto por parte de una mujer que ha sido violada, la ley, de un modo un tanto comprensivo, dice, bueno, pobre mujer, realizó esta conducta en circunstancias tan extremas que yo la exculpo a posteriori del delito. Pero una cosa es que la ley exculpe a posteriori del delito y otra cosa es que la ley establezca el derecho a matar antes. Exacto. Ese derecho no existe. Exacto. Ese derecho no existe. Sí. Entonces lo que existe es una causal de exculpación, digamos, en términos penales, de quien ha cometido un delito en circunstancias muy extremas y muy espantosas. Pero rápidamente los interesados en ir abriendo camino a la legitimidad del aborto lo dan vuelta. Dicen, bueno, entonces tenemos derecho a matar. Y tenemos derecho a matar diciendo que hemos sido violadas. Con lo cual se va hacia una gimnasia cada vez más permisiva en este sentido. Exacto. ¿No? Gabriel, un último mensaje para quienes nos están viendo, porque, viste, también hay poca información, la gente se confunde. ¿Qué pasa con el médico? ¿Está obligado? ¿No está obligado? Evidentemente, por lo que nos explicaste, esto no obliga mucho. Pero bueno, ¿hasta qué punto estamos? Yo creo que el médico no está obligado por esta ley que es inconstitucional. Por este podría plantear, si fuera el caso, recursos que pienso que serían atendidos desde el punto de vista legal. Depende mucho también las circunstancias propias de cada caso y de cada médico. Es decir, una cosa es un médico en un sanatorio privado, otra cosa es un médico en un hospital público, una cosa es un médico en un hospital público dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública y otra cosa es un médico en un hospital público en Mendoza que de ninguna manera estaría obligado por una resolución ministerial de este tipo, que no es ley y que va en contra de todas las leyes. Es decir, los médicos sí tienen que cumplir el Código Penal, que dicen que el aborto es un delito, sí tienen que cumplir el Código Civil, que dice que la vida humana está protegida desde el momento de la concepción. También esas son leyes y de un rango superior que no los obligan. Entonces es difícil dar un consejo así tan abierto a todos los médicos, pero en principio me parece que no hay que asustarse. Yo creo que van a empezar a aparecer pronunciamientos que van a determinar la salida de vigencia, digamos, de este horrible protocolo ministerial. Y creo que todos tenemos que estar atentos, porque en definitiva el mundo que vamos a dejarle a nuestros hijos, y en mi caso a nuestros nietos, porque tengo varios ya, depende de que sepamos dar con eficacia y sin perder el buen humor estas batallas que se plantean en el terreno de los valores. La gente habitualmente está muy preocupada por las elecciones, por las cuestiones políticas, por la economía, de estas cosas que por las 12 cuotas, y el mundo de los valores es como que ha quedado así un poquito relegado en la consideración de la gente, cuando en realidad es bastante más importante que la cotización del dólar y que las cuotas. Ya lo creo. Pero bueno, creo que hay que estar atentos, creo que hay que pensar por uno mismo y no dejarse pensar por los medios. Creo que en este sentido los medios desinforman bastante. Gracias, Gabriel Massingui. Bueno, gracias a vos. Bueno, queridos amigos, creo que un poquitito más claro nos quedó, pero me quedo con las últimas palabras acá del doctor Massingui. Estar atentos, porque de pronto con las preocupaciones cotidianas que tenemos, hay estas cosas que se van filtrando. Tenemos que ser ciudadanos de verdad, ¿no es cierto? Saber defender nuestros derechos. Ya vimos que corrupción hay en todos los países, ¿no? El nuestro no es ajeno, pero lo que de pronto uno puede ver en otros países es que
hay más presencia ciudadana. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y eso se logra prestando atención a estas leyes o a estos protocolos, a todo esto que pretende avasallar nuestros derechos, hasta inclusive en la educación de nuestros hijos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene.